Bueno, buenos días. Mi nombre es Hernán Ruiz Díaz, doctor Hernán Ruiz Díaz, profesor agregado de la Clínica Otorrinolaringológica del Hospital de Clínica. Vamos a hablar en el día de hoy de un tema que tiene una alta incidencia en la población general, tanto adulta como pediátrica, que es la rinosinusitis. Como primera cosa, como toda patología, debemos establecer una definición para saber de qué estamos hablando. Durante muchos años, según las escuelas que se consultara y los textos que se consultaban, había diferentes definiciones de sinusitis que, si bien eran similares, inducían mucho a la confusión. Por eso, desde hace unos años a esta parte, la EPOS, que la EPOS es el Consenso Europeo sobre Sinusitis y Poliposis Nasal, es un conjunto de especialistas de Europa que se reúnen en forma periódica. La primera reunión fue el año 2005, donde se establecen pautas de definición, estudios paraclínicos, tratamientos, líneas de investigación en cuanto a sinusitis y poliposis. Entonces, basados en esa definición de la EPOS, decimos que una rinosinusitis es el proceso inflamatorio de la mucosa de la nariz y los senos paranasales, dado por dos o más de los siguientes síntomas, uno de los cuales debe ser el bloqueo o obstrucción nasal y la rinorrea anterior o posterior. O sea que uno de estos dos síntomas, para esta definición desde el punto de vista epidemiológico y para la práctica en general, debe estar presente para plantear un diagnóstico de rinosinusitis. En los niños, por ejemplo, la tos persistente también es uno de los síntomas mayores de la rinosinusitis. O sea que entonces uno de estos síntomas o los dos debe estar presente para plantear un diagnóstico clínico epidemiológico de rinosinusitis. Después, por supuesto, hay síntomas que se agregan como son el dolor o sensación de presión nasal, pérdida total o parcial del olfato. O sea que cuanto más síntomas tengamos, más fuerza va a tener el diagnóstico positivo que estamos frente a un cuadro de rinosinusitis. La rinosinusitis, tanto aguda como crónica, la definición es exactamente la misma, cambia el tiempo de evolución. Nosotros estamos presentes ante una sinusitis aguda cuando el cuadro es menor a 12 semanas y crónica cuando es mayor de 12 semanas. Después tenemos otra entidad, que es la rinosinusitis aguda recidivante, que son aquellos pacientes que hacen cuadros de sinusitis agudas varias veces en el año, con periodos libre de síntomas entre los diferentes episodios. Tiene que tener por lo menos alrededor de 4 episodios al año para hablar que estamos frente a una sinusitis aguda recidivante. Recordar entonces con periodos libres de síntomas entre ellos. A los síntomas antes señalados, para hacer una definición clínica, y esto ya es establecido por el especialista porque se requiere el examen de la cavidad nasal, que tenga elementos físicos, signos clínicos, que nos va a fundamentar y nos va a apoyar el diagnóstico de rinosinusitis. Son los signos endoscópicos, donde podemos ver a nivel del meato medio un corrimiento purulento, también a nivel del receso esfenoidal. Después vamos a ver cuáles son esas, ver a ese nivel dónde son esos puntos anatómicos dentro de la fosa nasal. Puede haber también un edema a nivel del meato medio, bloqueo del meato medio, y en algunas situaciones puede haber una poliposis nasal. Todo ello situaciones en las cuales se está bloqueando entonces los orificios de drenaje de los senos paranasales hacia la nariz, y de esa manera se acumulan las secreciones y se produce la sobreinfección bacteriana. Por supuesto también que toda sinusitis, si bien no lo hacemos por supuesto de rutina, sobre todo en los cuadros agudos, dado que las imágenes están reservadas para aquellos pacientes que tienen una sinusitis crónica, que son candidatos a cirugía o que tienen sinusitis agudas complicadas, la tomografía computarizada es el examen gold estándar, digo, para este tipo de patologías, donde nos va a mostrar cambios a nivel de la mucosa, de la nariz y senos paranasales, y sobre todo nos va a dar datos importantes de lo que está sucediendo a nivel del complejo osteomiatal, que es la unidad anatómica funcional más importante que tenemos dentro de la fosa nasal. Bueno, esto es una vista entonces de una pieza anatómica de una fosa nasal. Esto sería una fosa nasal del lado derecho, en su vista sagital, en un corte sagital de esta pieza anatómica, donde tenemos por supuesto acá el paladar duro, esta es la cavidad bucal, esta es la fosa nasal, arriba la base de cráneo. Acá tenemos introducido entonces por la fosa nasal una óptica de Hawking, que es una óptica rígida de 4 milímetros que se utiliza para hacer el examen endoscópico de rutina
de la fosa nasal que utilizamos los especialistas. Y tenemos diferentes estructuras dentro de la pared intersinuso nasal, como podemos ver acá, que son los cornetes. Acá tenemos el cornete inferior, que es una unidad anatómica independiente del resto de las estructuras, el cornete medio, cornete superior acá arriba, acá vemos el efenoide, y esta zona acá por delante de la cabeza del cornete medio es lo que se llama el meato medio. El meato medio es una unidad anatómica funcional muy importante porque acá a este nivel van a drenar las secreciones provenientes del seno frontal, del seno maxilar y de lo que sería el esmoide anterior. ¿No? O sea que cuando nosotros tenemos un compromiso de estos senos paranasales que se llama el grupo anterior, frontal, esmoide anterior y maxilar, drenan a esta zona y vamos a ver entonces a este nivel secreciones de tipo purulento. Cuando se compromete el sector del esmoide posterior y el seno esfenoidal, las secreciones drenan a este sector acá, que es el receso esfenoesmoidal, que es otra unidad anatómica importante de la nariz, y vamos a tener sobre todo entonces un corrimiento de tipo posterior, porque las secreciones van a caer acá por la cubana hacia el cabo y luego a la cavidad oral. ¿Sí? Entonces es importante que memoricen entonces esta imagen anatómica, que es muy importante porque vamos a hablar después repetidamente de lo que es el complejo del meato medio, el receso esfenomoidal y las diferentes topografías y estructuras anatómicas que tenemos dentro de la fosa nasal. Bueno, esta es un corte de la pieza anatómica donde se retiró entonces parte del cornete medio, ¿sí? Y entonces tenemos acá lo que es las estructuras que están acá cubiertas por la cabeza del cornete medio. Lo que está señalando las flechas verdes son las apófisis unciforme, que es una estructura muy importante, ¿sí? Que es fundamental y es como que dice la tapa de esta zona. Y esto que tenemos acá es la primera celda o la bula esmoidal. Este espacio que queda acá entonces entre lo que sería la apófisis unciforme y la cara anterior de la bula, este espacio bidimensional se llama hiato semilunar y a través de acá entonces es donde se vuelcan las secreciones provenientes del seno frontal, del maxilar y del sector del esmoide anterior. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos una vista frontal, como cuando nosotros vemos si introducimos una óptica por la fosa nasal, esto sería una fosa nasal derecha, vemos diferentes estructuras, esto es el cornete medio, esta es la cara anterior de la bula y esta es la apófisis unciforme. Y toda esta zona es el meato medio. ¿Sí? Esto es una fosa nasal normal, entonces sería una vista de frente de esta imagen acá que tenemos a este nivel. Entonces, la rinosinusitis aguda y crónica, vamos a tener alteraciones a nivel de la endoscopía nasal, podemos tener una poliposis nasal que habitualmente se presentan a nivel del meato medio porque los pólipos nacen del esmoide y salen a través del meato medio hacia la fosa nasal, o podemos tener lo que decíamos anteriormente, un corrimiento purulento a nivel del meato medio con mucho edema de la mucosa, como se ve acá en esta figura, en el caso, por ejemplo, de una sinusitis aguda o una crónica agudizada. Entonces, en la rinosinusitis aguda y crónica tenemos edema y obstrucción de la mucosa del meato medio, como se ve acá en esta figura. Tenemos cambios en la tomografía computada, como dijimos anteriormente. Acá podemos ver en estos cortes coronales, del lado izquierdo, toda una ocupación homogénea de lo que es el seno maxilar de este lado y parte del esmoide, parte también del piso del seno maxilar de este otro lado, que nos van a dar imagen. Entonces tenemos que tener una correlación anatomoclínica y radiológica. Para establecer el grado de severidad, sobre todo para encuestas y estudios epidemiológicos, se establece lo que se llama una escala visual analógica, donde se le pide al paciente que cada síntoma que presente le dé un puntaje, donde 0 es prácticamente nulo, no tiene ningún síntoma, y 10 es la mayor intensidad de los síntomas. En base a eso se establece entonces el grado de sufrimiento que tiene el paciente. Con una escala visual analógica de 0 a 3 decimos que tiene un sufrimiento leve, moderado de 4 a 7 y severo de 8 a 10. Como dijimos anteriormente, entonces simplemente a modo de recordatorio, aguda cuando el cuadro dura menos de 12 semanas y cuando dura mayor de 12 semanas estamos frente a una rinosinusitis crónica. Y la aguda recurrente o recidivante, más de 4 episodios al año con periodo libre de síntomas entre los diferentes empujes. Bueno, este es un esquemita entonces basándonos en la guía de la EPOS 2020, del Consenso Europeo, como dijimos anteriormente, donde tenemos que la rinosinusitis aguda viral o catarro común, la duración de los síntomas son menor a 10 días, o sea que es un cuadro que comienza donde los síntomas van aumentando y
a partir del cuarto o quinto día decrecen hasta desaparecer. Son cuadros que tienen una autorresolución, o sea, no requieren ningún tratamiento más que el tratamiento sintomático, porque son cuadros virales y son la gran mayoría de los cuadros. Cuando ese cuadro, que empieza en la mayoría de los casos, más del 90%, como cuadros virales, a partir del quinto día los síntomas aumentan de intensidad o se mantienen por más de 10 días sin disminuir ni resolverse, y se agregan algunos de estos otros síntomas como son fiebre elevada, fetidez en las secreciones, sufrimiento unilateral, o sea, dolor, sobre todo pesadez unilateral, supraorbitario, dolor severo, etc. Bueno, entonces estamos ante una probable rinosinusitis aguda de tipo bacteriana. O sea que entonces, a recordar entonces que la mayoría de los cuadros son virales. A partir del cuarto o quinto día, los síntomas tienen una autorresolución. Cuando esos síntomas se mantienen por más de 10 días y no desaparecen, o se incrementan a partir del quinto y agregan algunos de estos otros síntomas, estamos entonces ante una sinusitis aguda bacteriana desde el punto de vista clínico. O sea, signos potenciales. Como decíamos entonces, la rinosinusitis crónica, según los hallazgos endoscópicos, puede haber sinusitis crónica sin pólipos nasales y con pólipos nasales. El 10% alrededor de las sinusitis crónicas se acompañan de pólipos nasales, como tenemos acá esta imagen. Bueno, entonces, en cuanto a la sinusitis crónica, este es un cuadro de clasificación establecido por la EPOS 2020, donde tenemos entonces la rinosinusitis crónica primaria. La sinusitis crónica primaria puede ser localizada o puede ser difusa. Dentro de la localizada tenemos la sinusitis fúngica alérgica o sinusitis aislada, que puede comprometer un seno, por ejemplo el seno maxilar, el frontal, que a veces eso se ve facilitado por ciertas alteraciones anatómicas que pueda haber a nivel de la anatomía de la fosa nasal. Y la difusa bilateral, tenemos la sinusitis crónica con pólipos nasales, la eosinofílica, la fúngica alérgica y otro tipo de sinusitis. Y después tenemos también la sinusitis crónica no eosinofílica. Esto está entonces de los grupos primarios, o sea que entonces recordar que la sinusitis crónica primaria, o sea, una patología que es exclusiva de la nariz y senos paranasales, puede ser localizada o difusa. ¿tá? Y dentro de eso entonces las distintas variantes que tenemos según la clasificación de la EPOS. Pero también tenemos sinusitis crónicas secundarias, donde el origen de la patología no está en los senos paranasales. Y dentro de eso también puede ser localizada y puede ser difusa. Dentro de la localizada, una cosa bastante frecuente en la práctica clínica son las sinusitis maxilares de origen odontógeno. Debemos saber que cualquier proceso de tipo infeccioso inflamatorio de una pieza superior que está en contacto con el piso del seno maxilar puede originar una sinusitis por continuidad. ¿no? Una caries, un tratamiento de conducto, ni que hablar una extracción cuando se genera una fístula entre el interior del seno maxilar y la cavidad oral, una fístula bucosinusal. O sea que eso es origen entonces de sinusitis. También tenemos la sinusitis fúngica, la bola fúngica, que habitualmente asienta en el seno maxilar, o por supuesto tumores que a veces durante mucho tiempo pueden crecer dentro del seno maxilar, asintomáticos y o presentarse con una máscara de sinusitis. Y después la rinosinusitis crónica secundaria, difusa. Bueno, acá hay diferentes mecanismos que pueden llevar a eso, por trastornos mecánicos, por ejemplo. Tenemos la disquinesia ciliar primaria, la fibrosis quística, o sea que a veces la sinusitis es la carta de presentación de estas patologías generales, sobre todo la fibrosis quística en un niño que presenta una sinusitis, debemos descartar siempre una fibrosis quística, que esta no sea la carta de presentación. Procesos de tipo inflamatorio, la granulomatosis con poliangiitis y sin poliangiitis, y todas aquellas patologías que comprometan la inmunidad, que pueden ser de tipo selectivo. O sea, si bien esto puede ser un poco, a veces la confusión, digo, nos ordena bastante y ver las diferentes variantes que podemos tener entonces, sobre todo si una sinusitis crónica es algo primario o es algo secundario a otra patología regional o general. Como decíamos, según la EPOS, la rinosinusitis es una enfermedad respiratoria crónica más frecuente, 25% de la patología otorrinolaringológica. En España, los niños presentan alrededor de 3 a 8 episodios de catarro común al año y los adultos 2 o 3, donde la sobreinfección bacteriana es solo el 1%. Y esto es muy importante a que se graben esto y tener en cuenta
sobre todo cuando nosotros nos planteamos una conducta terapéutica, ¿tá? Porque nosotros sabemos que se tiene en tendencia rápidamente, cuando en los meses invernales aparece un cuadro de mucosidad, obstrucción nasal, cefaleas, fiebre, ya inmediatamente indicar el antibiótico. Y debemos tener presente que la mayoría de estos cuadros entonces son virales, que son muy pocos los que se sobreinfectan, por lo tanto la mayoría van a tener una resolución espontánea y simplemente lo que hay que hacer es un tratamiento sintomático, ¿tá? Con irrigaciones nasales, analgesia, reposo, etcétera, pero reservar la prescripción antibiótica cuando ese cuadro a partir del quinto día empeoró o se mantienen los síntomas por más de 10 días y agrega síntomas más allá de la obstrucción nasal y la rinorrea. Entonces la fisiopatología, un poco para resumir entonces, ese bloqueo de esta zona acá que es el complejo osteomiatal, genera entonces estancamiento de secreciones, eso altera todo lo que es el barrido ciliar, genera una disfunción ciliar con alteración de la función glandular, hipersecreción, acumulación de secreciones y sobreinfección bacteriana. O sea que por eso decíamos que es muy importante el preparado anatómico que vimos al inicio, lo que es la zona del complejo osteomiatal, porque cuando esto se bloquea o se dematiza por diferentes motivos, las secreciones no se pueden evacuar hacia la fosa nasal y eso facilita la sobreinfección bacteriana y es el inicio y el desencadenamiento de una sinusitis. Esto es un poco más de lo mismo, entonces, para explicar un poco entonces cómo se genera ese sistema que se retroalimenta cuando se bloquea el complejo osteomiatal. En cuanto a la etiología, la rinosinusitis es casi siempre de naturaleza infecciosa. La crónica puede producirse a partir de procesos inflamatorios como vimos anteriormente. Los virus causan la mayor parte de la rinosinusitis aguda, es el agente causal, y favorecen la sobreinfección bacteriana. Los virus involucrados habitualmente son los rinovirus, influenza, parainfluenza y adenovirus. En cuanto a la rinosinusitis de tipo bacteriano, bueno, más del 50% de los gérmenes encontrados es el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. En los niños, un 20% puede aparecer la Moraxella catarrhali. Y en aquellos pacientes que son portadores nasales del estafilococo, el estafilococo dorado aureus puede ser el germen en juego. Los anaerobios están presentes sobre todo cuando el origen de la sinusitis es odontógeno, ¿no? Por la flora bucal. En pacientes hospitalizados y inmunodeprimidos puede aparecer cualquier germen, pueden aparecer estafilococos, penicilina resistentes, pseudomonas aeruginosa, etc. O sea, en realidad el germen puede ser cualquiera. Y ahí es muy importante entonces los cultivos que se deben tomar por vía endoscópica del meato medio, o lo que es más específico es por punción del seno maxilar, ya que los cultivos realizados exclusivamente por un hisopado nasal, nunca es que cultivan es el germen de origen, porque muchos pacientes son portadores de estafilococo, se puede cultivar estafilococo, pero que no es el germen productor de la sinusitis. Eso es importante para guiar el tratamiento antibiótico. Como decíamos entonces, la sinusitis de origen odontógeno, la flora es polimicrobiana, anaerobios y microaerófilos de origen bucal. Bueno, acá tenemos diferentes ejemplos. Los ejemplos pueden ser muchos. Excede, por supuesto, el tiempo de esta exposición. Alteraciones anatómicas que pueden condicionar a una sinusitis. Acá en este caso vemos la imagen endoscópica y la imagen tomográfica. En este caso tenemos entonces un cornete medio neumatizado, lo que se llama la concha bullosa, que hace que sea un cornete grande y que prácticamente comprima la zona del meato medio, y eso predispone al desarrollo de una sinusitis. No quiere decir que necesariamente porque el paciente tenga una alteración anatómica tiene que desarrollar la sinusitis, eso tiene que concordar con la clínica. Hay pacientes que la desarrollan y pacientes que no. Acá en este caso, por ejemplo, es una bula hemoidal prominente, se ve acá en la imagen tomográfica y se ve acá que parece que si tuviera un doble cornete. Este es el cornete medio y esta es la bula prominente que sale a través del meato medio. Si comparamos las imágenes de arriba, vemos la diferencia entre un cornete medio neumatizado y acá un cornete medio normal. Y acá, en esta última imagen, vemos una gran desviación del tabique nasal, una desviación ósea importante, que prácticamente no nos permite ver lo que es la imagen del meato medio ni el cornete medio. Si acá, si este paciente tiene una patología rinosinusal o desarrolla una sinusitis y tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico, lo primero es corregir esta desviación, sacar esta desviación para poder acceder a la zona del punto de vista quirúrgico. Bueno, acá tenemos una imagen entonces por endoscopía donde vemos el cornete medio, esto es una fosa nasal derecha, la bula prominente, la posición ciforme y todo esto el meato medio. Acá tenemos
otra imagen, donde tenemos el cornete inferior, piso de la fosa nasal, tabique. Estos son imágenes de pólipos a nivel de la fosa nasal. Vamos avanzando, este es el cornete medio, este es el seno maxilar, y esto es lo que se llama un pólipo antroconal. Es un pólipo que nace en el interior del seno maxilar y cae hacia atrás, hacia el marco conal. Esto es el marco conal, ¿sí? Esto es tabique, esto es para intersticio nasal. Este pólipo cae a ese sector. Acá vamos por la otra fosa nasal, el cornete inferior, el tabique, el piso, la coana, la pared posterior superior del cabo, y acá vemos el pólipo que cae de la otra fosa, de la fosa nasal derecha, es el paladar que sube. Bueno, esta es una imagen entonces de una sinusitis aguda. Esta es una fosa nasal izquierda, este es el cornete inferior, este es el tabique, este es el piso de la fosa nasal, secreciones que bañan todo el cornete inferior, que caen hacia atrás del cabo. Este paciente presenta una sinusitis, vemos la pared posterior del cabo, ¿no?, de la rinofaringe con secreciones, y nosotros miramos a través de la boca, vamos a ver cómo esas secreciones caen, y el paciente nos puede contar que deglute esas secreciones, ¿sí? Esto es a nivel del meato medio, este es el cornete medio, y todo el edema que presenta a este nivel y que está todo bloqueado, ¿no? Acá tenemos otra entidad, esta es una fosa nasal izquierda, este es el tabique nasal, esto es el marco conal, y esto es un pólipo que cae ¿de dónde? Del esfenoide, ¿está? En el sector bien posterior de la fosa nasal, un pólipo esfenocoanal que se llama. Este paciente, la única sintomatología que puede tener es obstrucción nasal o cefalea por bloqueo del seno esfenoidal. Entonces, las causas de obstrucción del complejo osteomiatal son causas inflamatorias, donde tenemos las patologías alérgicas, no alérgicas, virales, medicamentos, etc. Las alteraciones del transporte mucociliar, como dijimos, las diferentes patologías que alteran la cilia, como la fibrosis quística, la disquinesia ciliar primaria o enfermedad de Carter-Jenner, deficiencias inmunitarias, deficiencias de IgA, IgG, pacientes portadores de VIH, hipogamaglobulinemia, pacientes que han tenido reumatismos faciales, con alteraciones anatómicas a nivel de la nariz y fosas nasales, y por supuesto las neoplasias y la granulomatosis. Entonces, un poco el cuadro comparativo de la rhinosinusitis aguda viral y bacteriana. Los síntomas son los mismos. Lo que cambia entonces es un poco el tiempo que persisten estos síntomas y los síntomas que se sobreagregan, ¿ah? O sea que la rinorrea anterior está presente en una y otra, la congestión nasal, la presión facial o dolor, la cefalea, sobre todo de origen frontoorbitario, puede ser a nivel maxilar de la fosa canina. Cuando hay una sinusitis maxilar, a veces puede haber dolor a nivel de las piezas dentarias superior, ¿no? Cefalea generalizada, rinorrea posterior, como vimos en el ejemplo recién, trastornos del olfato, anomia, hiposmia, odontalgias, estornudos, dolor de garganta, tos, sobre todo en los niños, es un síntoma importante de sinusitis, fiebre, mialgias, etc. O sea que entonces, de toda esta sintomatología, como dijimos, para nosotros plantear una rhinosinusitis tenemos que tener siempre rinorrea, ya sea anterior o posterior, y obstrucción nasal. Esos son los que son síntomas mayores. El resto de los síntomas son síntomas menores, o sea que nosotros realizamos por lo menos un mayor y 2 o 3 menores para plantear el diagnóstico. Y como dijimos anteriormente, hasta el quinto día más o menos la mayoría de los cuadros son virales, y los síntomas van desapareciendo en forma espontánea. Si a partir del quinto día los síntomas aumentan o se mantienen por más de 10 días, entonces estamos ante una sinusitis bacteriana. Entonces la sinusitis bacteriana presenta un curso bifásico, síntomas claros a partir del quinto día, síntomas que persisten al menos 10 días, y la fiebre y síntomas inflamatorios son más intensos que en la etiología de tipo viral, sobre todo la cefalea y la fiebre. En cuanto a la rhinosinusitis crónica, la clínica, los síntomas primarios son los mismos: obstrucción nasal, rinorrea anterior y posterior, trastornos del olfato, y después pueden aparecer síntomas secundarios como la cefalea, fatiga. Habitualmente la cefalea no es tan intensa como en la sinusitis aguda, es más bien, pero sí es una cefalea que persiste en el tiempo, ¿sí? Puede haber halitosis, puede haber una tos irritativa, a veces con síntomas bastante frecuente, sobre todo en niños, dolor a nivel dentario, presión a nivel de los oídos, dentro de los síntomas secundarios o menores. Acá tenemos un cuadro entonces establecido por la EPOS 2020
donde establece de los síntomas más importantes, los síntomas cardinales, la intensidad en las diferentes variantes, en sinusitis crónica con y sin pólipos nasales. Acá vemos entonces la obstrucción nasal, que es un síntoma que siempre está presente y que es de los más importantes, de los que más prevalecen, así como los trastornos del olfato. Son los síntomas que prevalecen. Después, por ejemplo, el dolor o presión facial varía, ¿sí? Y no es un síntoma habitualmente demasiado importante, si bien puede estar presente, no tiene la intensidad que tienen los cuadros agudos. Y la severidad entonces de los síntomas cardinales, también comparado a una sinusitis crónica con pólipos nasales, sin pólipos nasales. Y esto después de la cirugía. Con pólipos y sin pólipos nasales, vemos esta prevalencia que se ha establecido estadísticamente. Diagnóstico, entonces, para el diagnóstico, la prueba diagnóstica es básica, la historia clínica y el examen físico. La historia clínica nos permite establecer entonces una guía bastante acertada para estudios epidemiológicos y la práctica clínica en general para aquellos pacientes médicos de medicina general, de medicina familiar, pediatras, etc. Ya el examen físico ya va a correr por parte del otorrino, porque hay que examinar la fosa nasal, para eso se requiere instrumental, iluminación y entrenamiento para realizarlo. La endoscopía nasal hoy en día es un auxiliar de la clínica y se debería contar con ella siempre, porque lo que nosotros podemos ver si una rinoscopía anterior simple, digo, es bastante limitado, si bien a veces puede alcanzar para confirmar el corrimiento purulento por el meato medio, y eso, más la historia clínica, nos sella el diagnóstico. Por supuesto que en las situaciones que esté indicado, la tomografía computada es el examen con estándar para la sinusitis, tanto aguda como crónica, sobre todo cuando la planteamos en sinusitis agudas que están complicadas, o sinusitis crónica que no responden al tratamiento médico y que son candidatos a la cirugía. La placa simple hoy en día es de poca utilidad, porque por supuesto no tiene la resolución que tiene la tomografía, sí tiene la ventaja de la poca irradiación, pero hoy prácticamente no es un estudio que se solicite demasiado. Bueno, después hay otras pruebas diagnósticas complementarias en la sinusitis, todos los diagnósticos alergológicos, o sea, aquellos pacientes que son portadores de una alergia, estudios microbiológicos con los exudados que se deben hacer a nivel del meato medio por vía endoscópica o por función de seno maxilar. Va a depender un poco de la necesidad de obtener un cultivo que sea exacto y que realmente se pueda aislar el germen causal. Sobre todo es muy importante en pacientes hospitalizados, pacientes de STI, que es muy importante obtener el germen. La resonancia nuclear magnética, ¿cuándo está indicada? Cuando tenemos complicaciones, complicaciones orbitarias o intracraneanas, las partes blandas, como sabemos, son mejor vistas por la resonancia. En caso de tumoraciones sospechosas, biopsias nasales, por supuesto que están indicadas, la rinomanometría para evaluar el grado de obstrucción nasal que tiene el paciente, la olfatometría cuando hay trastorno del olfato, y estudio por microscopía electrónica, también puede ser importante, sobre todo para estudios de punto de vista de investigación. ¿Cuándo se recomienda entonces un estudio microbiológico? Bueno, en rinosinusitis graves, en la intrahospitalaria, como dijimos recién, es muy fundamental, cuando hay complicaciones locales, pacientes inmunodeprimidos, para estudios epidemiológicos y ensayos clínicos. Bueno, acá simplemente de manera de ejemplo tenemos los diferentes instrumentos con los cuales nosotros podemos examinar la fosa nasal, las ópticas de Hawking, ópticas rígidas, que son ópticas de 4 milímetros, que hay de varias angulaciones de 0, 30, 45 y 70 grados. Habitualmente para la inspección usamos las de 0 grados, que es lo que es más fácil manejo y nos da una muy buena imagen de la fosa nasal. Acá vemos una fosa nasal con poliposis, secreciones, y si no, también se puede usar el giroscopio flexible. No da una imagen tan buena, es más difícil de maniobrar para ver todos los elementos anatómicos de la fosa nasal, pero sí, por supuesto, es mejor tolerado y sobre todo cuando nosotros queremos hacer el estudio en niños. Como dijimos anteriormente entonces, 2 de las terceras partes de la rinosinusitis aguda curan sin tratamiento. Y en aquellos pacientes entonces que nosotros nos planteamos que es un cuadro viral, el tratamiento debe ser solamente sintomático. La rinosinusitis aguda con dolor moderado severo, con fiebre, duración mayor a 7 días, tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro por 10 a 14 días. Y la sinusitis crónica, el primer tratamiento es médico, las
duchas nasales, los corticoides tópicos nasales, y la cirugía queda reservada cuando no responde al tratamiento médico o hay alteraciones anatómicas, como vimos anteriormente, importantes que están predisponiendo a la sinusitis y eso no se va a corregir con un tratamiento médico. Bueno, acá hay un cuadrito establecido por la EPOS en cuanto a cuáles son los cuidados para la sinusitis aguda, es un poco entreverado. Lo importante acá, y que quiero que se quede con esa grabación, porque el resto, digo, es bastante un poco complejo, es sobre todo el hecho de que cuando el cuadro no supera los 5 días que haya empeorado los síntomas, se mantiene por más de 10 días y agregó algunos otros síntomas como fiebre alta, sufrimiento unilateral, dolor severo, no se aconseja la utilización de antibióticos de entrada. Sí, cuando estos síntomas aparecen, sí se aconsejan los antibióticos y ahí se utilizan los antibióticos de amplio espectro. Y por supuesto, este cuadro acá abajo que es importante, la presencia de síntomas que pueden alarmar que haya una complicación. Como ejemplo, el edema o eritema periorbitario, el desplazamiento del globo ocular, que el paciente tenga visión doble, oftalmoplegia, reducción de la agudeza visual, dolor severo, dolor frontal severo, signos de sepsis, de meningitis, síntomas neurológicos, etc. Hay que tener presente que si bien digo el esquemita de que el cuadro es viral al inicio, hasta el quinto día los síntomas pueden persistir y luego decrecen y se genera una autorresolución, a veces hay pacientes que no sabemos un poco la causa, como toda medicina, nada es absoluto, que tienen un curso muy agresivo, que la sinusitis no es ese curso bifásico clásico, sino que es prácticamente de inicio bacteriana y hay cuadros que a veces el cuadro no tiene más de 2 días de evolución y el paciente debutó con una complicación. O sea que hay que estar atento a este tipo de patologías, si bien, por supuesto, es lo menos frecuente, existen pacientes que se complican rápidamente, no necesariamente el cuadro tiene que estar evolucionado en el tiempo. Entonces, en general, las medidas de tratamiento general son más o menos similares, rinosinusitis aguda y crónica. Los corticoides, habitualmente se utilizan los corticoides tópicos, las aplicaciones porque, bueno, tienen efectividad y no tienen los efectos secundarios que es lo de recibir corticoides por boca, los efectos secundarios, ¿no? Los descongestivos, bueno, se puede usar por periodos cortos, no mayor de 4 o 5 días, porque los descongestivos nasales producen adicción y dependencia y después generan todo un proceso a nivel de la mucosa de la nariz y senos paranasales que es difícil de manejar. Los mucolíticos tienen poca evidencia clínica en cuanto a su eficacia, pero se pueden utilizar los antihistamínicos en aquellos pacientes, por supuesto, que son alérgicos, y después las soluciones salinas es lo que más se recomienda hoy en día, tanto para los cuadros agudos como los crónicos. O sea que todas estas medicaciones se pueden mezclar adecuándolo a cada paciente y a las patologías asociadas que tenga cada paciente, pero los corticoides tópicos entonces son lo que más se utilizan y las duchas nasales. El resto se pueden usar antihistamínicos si son alérgicos, antileucotrienos en algunos pacientes, sobre todo aquellos que combinan también, que son asmáticos, se utilizan y dan muy buenos resultados. Bueno, en caso de que tener que utilizar un antibiótico, se utilizan los antibióticos de amplio espectro, la amoxicilina clavulánico es el antibiótico de primera línea para el tratamiento de la rinosinusitis aguda y crónica. La alternativa en aquellos pacientes alérgicos a los beta-lactámicos están los macrólidos y la fluorquinolona. En casos graves, por supuesto, se tiene que pasar al paciente hospitalizado y medicación intravenosa, utilizando cefalosporina de segunda y tercera generación, asociados a vancomicina, dependiendo un poco si se pudo aislar el germen o no, o el germen que se sospeche que tiene el paciente. La rinosinusitis crónica se pueden utilizar macrólidos por periodos prolongados. Esto hace unos años tuvo mucho empuje y mucha adhesión por los diferentes especialistas. Después, con el tiempo, esto fue decayendo un poco, porque el macrólido se decide que es más efectivo porque tiene un efecto no solo antibacteriano, sino que tiene también un efecto antiinflamatorio. Un poco el problema es la adhesión del paciente a tomar antibióticos por periodos prolongados. Se utilizaba una dosis reducida, que era la mitad de la dosis terapéutica habitual para el adulto, y se usaban 2 o 3 meses de tratamiento. Los resultados fueron variables, había autores que decían que daban buenos resultados y otros realmente no encontraban demasiado beneficio en este tipo de terapéutica, lo cual no quiere decir que hoy en día se haya abandonado, pero ya no es el auge que tuvo hace algunos años.
Entonces, un poco acá, volviendo al esquemita del curso bifásico, resfriado común, síntomas a partir del quinto día, autorresolución, por lo tanto, solo tratamiento sintomático, y cuando los síntomas persisten por más de 10 días o empeoran a partir del quinto y agrega otros síntomas, entonces planteamos la sinusitis aguda bacteriana y ahí estaría el corticoide tópico y el antibiótico por vía oral, sería el tratamiento establecido o aconsejado. Y bueno, y esto es un poco también una guía para el tratamiento de la sinusitis crónica, ¿sí? Cuando nosotros, como decíamos, resumíamos, hacemos o no una indicación quirúrgica. Al inicio, depende de la gravedad de los síntomas, siempre el tratamiento es médico, corticoides tópicos, irrigaciones nasales, y dependiendo la evolución, cómo marche, se puede agregar antibióticos, y si no hay resultados, se debe solicitar una tomografía computada, y ese paciente entonces es candidato a la cirugía. La tomografía computada es una condición sine qua non para someter a un paciente a una cirugía de senos paranasales, una cirugía endoscópica nasal. ¿Por qué? Porque la tomografía nos va a dar no solo el grupo de senos comprometidos, sino nos va a dar una idea exacta de la anatomía de la fosa nasal. No olvidemos que nosotros trabajamos muy cerca de la órbita y de la base de cráneo, y bueno, y si nosotros no tenemos clara la anatomía, podemos tener accidentes intraoperatorios graves, como generar una asfixia cefalorraquídeo, entrar en forma inadvertida en la órbita, y entonces cometer una iatrogenia importante en el curso de una cirugía. Por eso entonces nosotros debemos evaluar muy bien la anatomía, el grado de nematización de los senos paranasales, la altura de la base de cráneo, etc. Y todo eso se hace con la tomografía con cortes axiales y coronales, ¿no? O sea, la combinación de los dos cortes. O sea, nosotros tenemos que tener un mapeo exacto de cuál es el grado de compromiso y cuál es la anatomía del paciente antes de llevarlo a cirugía. Y esa tomografía se debe tener durante el acto quirúrgico presente en el bloque quirúrgico. Bueno, las rinosinusitis se pueden, como dijimos, complicar. Puede haber complicaciones locales, como son los mucoceles o mucopioceles, que son quistes que se generan habitualmente a nivel del seno frontal, aunque pueden estar en otros sectores, puede haber en el etmoide, puede haber en el maxilar, pero lo más frecuente es en el frontal. Estos son patologías que habitualmente evolucionan durante periodos prolongados, lentamente, con poca sintomatología, y un buen día el paciente aparece con un desplazamiento del globo ocular, una proptosis que se llama, y eso porque el quiste va desgastando el hueso, y en un momento entonces cae hacia la órbita. A veces puede tener un empuje agudo, se puede sobreinfectar y formar un mucopiocele. La osteomelitis frontal o tumor de Pott hoy en día es raro, y después todas las complicaciones orbitarias que puede haber secundario a una sinusitis. Simplemente manera de nombrarlas, ya dijimos, la celulitis preceptal, orbitaria, absceso superióptico, absceso orbitario, tromboflebitis y el seno cavernoso. Y por supuesto las complicaciones intracranianas, meningitis, absceso epidural, absceso subdural cerebral o cerebritis. Acá en este ejemplo vemos, por ejemplo, un absceso superióptico a nivel de la órbita, punto de partida de una sinusitis. Vemos acá en este paciente cómo tiene todo un eritema y un edema del párpado con un desplazamiento del globo ocular hacia abajo y hacia afuera. Después tenemos las sinusitis fúngicas. La sinusitis fúngica alérgica es una enfermedad inflamatoria que afecta a unos o varios senos paranasales. El aspergillus u otra especie de hongos son los involucrados. Se da en pacientes jóvenes, atópicos, con asma y poliposis nasal. La clínica es de rhinosinusitis crónica con pólipos nasales e intolerancia a los antiinflamatorios no estenoideos. Después tenemos la bola fúngica. Son síntomas de rhinosinusitis crónica. El germen habitual es el aspergillus. Puede haber otros. La localización habitual es el seno maxilar. Acá vemos una imagen de tomografía computada donde vemos una bola fúngica a nivel del seno maxilar a este nivel. Y lo característico de esto es estas imágenes de radiológicas características, ¿sí?, muy densas de calcificaciones que da la bola fúngica. El tratamiento de esto es exclusivamente quirúrgico, o sea que se hace una cirugía endoscópica nasal, se aborda a través de la fosa nasal, se limpia y se trae todo el contenido del seno maxilar y con eso el paciente está curado. O sea que las microcalcificaciones son típicas de esto. Después tenemos la rinosinusitis invasiva crónica indolente, son rinosinusitis crónica de larga evolución, el germen generalmente es el aspergillus y el tratamiento combina cirugía y antifúngico. Y por último, la rinosinusitis invasiva crónica fulminante, son cuadros muy graves, se da en pacientes hospitalizados, inmunodeprimidos. Acá hay rápidamente afección ósea de partes blandas con necrosis extensa, como vemos en esta imagen, a nivel del ojo, de la pirámide nasal, donde hay que hacer cirugías muy mutilantes y muy agresivas para poder controlar la enfermedad. El germen involucrado es el mucor, el rizopus puede haber aspergillus, y el tratamiento entonces quirúrgico y anfotericina B
por vía intravenosa. Son pacientes muy críticos con una alta tasa de mortalidad y secuela en este tipo de pacientes. Por suerte es algo poco frecuente. Y para terminar, entonces, acá tenemos un ejemplo de un paciente que tuvimos en el servicio con un mucosele frontal, un quiste de frontal. El paciente no tenía demasiados síntomas y un buen día aparece esta tumoración a nivel del párpado superior, ¿sí? Blanda, depresible. Acá vemos en la imagen de tomografía toda la ocupación del seno frontal y la solución de continuidad que hay en el techo de la órbita, donde ese quiste cayó y ocupó el ojo. La misma imagen. Acá estamos en la cirugía, se aspira ese quiste para poder trabajar y drenarlo. El abordaje de esto puede ser por vía endoscópica, pero cuando los quistes están muy lateralizados y el seno es muy neumatizado, es muy difícil llegar por vía nasal porque la angulación y la visión con los instrumentos a través endoscópica, a través de la fosa nasal, no se llega. Entonces hay que hacer un abordaje externo, como se hizo en esta situación, se hace una incisión por debajo de la ceja hasta el hueso, se pone el hueso en esa zona y en la unión de lo que es la pared anterior con el piso de la órbita, se hace un orificio, se fresa ese nivel y se genera una apertura del seno frontal. Ahí estamos dentro del seno frontal. Si nosotros entramos por acá, hasta por acá más o menos podemos llegar con el instrumento y con la óptica, pero ese quiste está mucho más lateral y mucho más externo, entonces no vamos a llegar nunca por vía endoscópica. Ahí abrimos más la brecha y todavía no se ve el quiste en su totalidad. Recién ahí, vean lo lateral que está el quiste, está la cáscara del quiste del mucosele, que se está extrayendo. Esa es la cáscara del quiste que se extrae en su totalidad. Se deja la parte inferior y no se hace a nada, o sea, por el defecto de la órbita, eso aísla entonces esa cáscara misma del quiste va a aislar el contenido de la órbita del seno frontal. Y bueno, un poco con esto, para terminar entonces, sobre sinusitis y rhinosinusitis, una patología entonces que tiene una alta incidencia en los sistemas de salud, en la población general, tanto adulto como pediátrica. Bueno, espero que haya sido clara la exposición. Sin duda que las clases presenciales nos permiten intercambiar opiniones, preguntas, dudas, que no tenemos esta posibilidad y esperamos que se pueda volver lo antes posible a esta situación. Muchas gracias.